Salgar es un municipio de aproximadamente 17.000 habitantes en el departamento de Antioquia, zona cafetera ubicada en las montañas del centro occidente andino en Colombia. Es una población con vocación agrícola, donde se cultivan plátano, lulo, aguacate y en particular se cultiva y se comercializa el café. Los salgareños tienen un gran aprecio y sentido de pertenencia por su municipio. Posterior a un periodo de relativa paz, en Salgar se han presentado algunos hechos de violencia desde mediados de 2019. En relación con el proyecto Adapto, los efectos del cambio y la variabilidad climática incluyen una mayor intensidad de lluvias y posible frecuencia en inundaciones y deslizamientos de tierra, así como una mayor erosión. Algunos de estos aspectos han afectado a Salgar. Aunque en parte la ubicación de algunas viviendas cerca a las fuentes hídricas se ha dado por motivos históricos asociados a poblaciones en situación de vulnerabilidad que ubican su vivienda en zonas de alto riesgo por la dificultad en la tenencia de tierra y su dependencia de medios económicos no estables o informales. El municipio de Salgar se vio afectado el 18 de mayo de 2015 por una avenida torrencial que causó el desbordamiento de la quebrada La Liboriana, la cual atraviesa todo el casco urbano y varias zonas rurales. Desde los días posteriores a la tragedia en el municipio de Salgar, se inició la implementación de un plan integral de recuperación que tuvo en cuenta todo el tema de la infraestructura vial, la reconstrucción de las viviendas, acompañamiento psicológico y acompañamiento económico a algunas iniciativas seleccionadas entre los afectados. El diseño de las nuevas unidades de vivienda fue participativo, por tanto, los patios traseros fueron diseñados para pequeñas huertas que permitieran proveer alimento a sus ocupantes. Si se compara con otros procesos de reconstrucción desarrollados en este tipo de situaciones en Colombia, este ha sido uno de los más efectivos, dado a que en un lapso de 3 años se entregaron soluciones de vivienda al 95% de los afectados. En el marco del anterior, este estudio de caso que fue adelantado por la Pontificia Universidad Javeriana se concentró en comprender cuáles fueron los aspectos y dinámicas propias en Salgar que permitieron que la reconstrucción se diera de una forma efectiva en un corto plazo. Encontramos que esto se logró con la participación de la comunidad, la cual formó parte importante de los programas de reconstrucción y posteriormente apropiaron estas iniciativas e incubaron otras. Las alianzas intersectoriales sociales mostraron en este caso ser un medio para que los actores con poder e influencia pudieran entregar bienestar social. El entorno de competencia entre dichos actores, donde cada corriente quería mostrar resultados efectivos antes que el otro, contribuyó a que el proceso de reconstrucción fuese uno de los mejor manejados y más rápidos en el contexto de tragedias similares en países en desarrollo. En el proyecto Adapto se estudió la actuación de las mujeres como agentes de cambio liderando iniciativas de las comunidades frente a la variabilidad y el cambio climático. En el caso de Salgar, se encontraron varias iniciativas de este tipo lideradas por mujeres o con una mayor participación de ellas. Algunas se habían iniciado antes de la avenida torrencial y continuaron posteriormente a ese acontecimiento, y otras surgieron con la reconstrucción. En el caso de Salgar, los recursos eran limitados, pero la gestión de las alianzas permitió darles alcance para apoyar efectivamente a la reconstrucción, generando el reconocimiento positivo de las organizaciones sociales por parte de las personas del municipio. En agosto de 2020 se aprueba el Acuerdo Municipal 005, en el cual se logra establecer la prohibición para el uso de icopores y plásticos de un solo uso en Salgar. Un logro de incidencia política de la Mesa Ambiental del municipio, que en sí mismo es un espacio de incidencia y participación ciudadana por la protección ambiental del territorio. Podemos resaltar 3 implicaciones específicamente para el caso de Salgar y que pueden servir de aprendizaje para otros escenarios. Primero, que el surgimiento y permanencia de las iniciativas informales surgidas en la reconstrucción está afectado por las condiciones sociales, económicas y de paz o violencia que rodean al municipio, a la región y al país.
En segundo lugar, que las alianzas sociales pueden ser efectivas en procesos de reconstrucción posterior a desastres. Sin embargo, no es la alianza la que genera el efecto, sino la forma en que la comunidad recibe y legitima su funcionamiento frente a su necesidad. Finalmente, encontramos que Salgar es un terreno fértil para las iniciativas ambientales. Varias existían antes de la tragedia y siguen vigentes. Otras surgieron en el marco de la reconstrucción.